Encontrando la fuerza en Jesucristo. ¿Te has preguntado? ¿Dónde encuentro mi fuerza? ¿Dónde puedo sostenerme? ¿Qué voy a hacer? Siento que voy a caer, siento que no voy a poder. En ese programa, Dios te quiere responder. Él quiere instruirte, quiere enseñarte de que no estás solo. Absolutamente no. Es una mentira. Lo que tú sientes, tus emociones te están engañando. Porque Dios es tan cerca, si tú lo puedes imaginar, tan cerca que te está sosteniendo, está levantándote, está animándote, diciendo, sí se puede, continúa adelante, porque yo siempre voy a estar contigo. Encontrando la fuerza en Jesucristo. Mira, yo les invito, vamos a compartir 1 hora y media juntos. Y puede ser para ti un momento de cambio para tu vida tan radical. Ese momento, ese programa, puede transformar tu existencia. Imagínate, si tú lo permites. Si tú abres tu corazón y le dices, Señor, háblame. Yo me dispongo, abro mi voluntad, mi corazón, a que tus palabras pueden penetrar. Imagínate, Dios Todopoderoso queriendo hablarte, queriendo sembrar palabras de nueva vida en tu corazón, y tú diciendo, ay, pues a ver si es cierto, a ver si le dejo, a ver, pues deja que la ver, ¿no te sirve? Abre tu corazón. Vamos a compartir entonces este tiempo, este encuentro con Dios, y vamos a encontrar la fuerza en Jesucristo. ¿Te parece? Para eso vamos a comenzar en una oración. La oración no es nada más una dinámica, no es algo que se hace por costumbre, es algo que anuncia el cielo y la tierra y lo que están abajo de la tierra. Es un anuncio de tu fe, donde tú dices, yo creo en ti, Padre, yo creo en ti, Jesús, y creo en ti, Espíritu Santo. Y creyendo en ti, no hay nada en absoluto para temer. Y por eso cuando haces el señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿qué crees? Se empieza a temblar todos los enemigos de Dios, porque ellos saben lo que tal vez tú no sabes, que a todos los hijos de Dios, Dios los protege y los ama. Ellos tiemblan delante del señal de la cruz que apenas hiciste, ¿sabes? Y después cuando comenzamos a orar y empezamos a decir, Señor, háblame, Padre, háblame, por lo que tu Hijo hizo en la cruz, no por otra cosa, por los méritos de la sangre de tu amado Hijo. Padre, mira mi vida, no desde lo que mis pecados merecen, contempla mi vida, contempla mi existencia, contempla mi familia, mis necesidades, mis enfermedades, mi fragilidad, no según lo que yo merezco, pero según lo que tu Hijo me ganó. Contémplame por medio de la sangre de tu Hijo, derramado por mí, y tenme compasión, tenme paciencia, y háblame, Señor. Derrama hoy, ahora, en ese momento, la fuerza de lo alto, que me falta, que necesito. Reanima, revive en mí todos los dones del Espíritu Santo, todos y cada uno, que he recibido en cada Eucaristía, en cada sacramento, en cada confesión, pero más que todo en mi bautismo. Reavívalos, Señor, y derrama más poder. Señor, instrúyenos, pero más que instruirnos, cámbianos, transfórmanos y llévanos cada vez más a ti. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No sé si ustedes lo sienten. Si no lo sienten, dudo que estás vivo, pero el Señor se ha hecho presente. El Señor en esa oración dijo, aquí estoy, para hablarte de corazón a corazón. Vamos a encontrar las fuerzas en Jesucristo. ¿Qué te parece? Pero para eso, a mí me instruyeron muy bien, ¿sabe? Me instruyeron a leer la palabra de Dios desde niña, me instruyeron a orar desde niña. Por eso lo que están viendo el día de hoy no es ninguna coincidencia. Entonces voy a compartir lo que yo conozco, la palabra de Dios.
Vamos a leer juntos desde el profeta Isaías capítulo 4, como para iniciar esa reflexión. Oiga, te va a caer tantito fuerte, así que prepárate, agárrate, sostente de algo, pero mira cómo Dios nos va a hablar. A ver, escucha bien. Capítulo 40, Isaías, versículo 27. Ahora, en el texto, el profeta estaba hablando del pueblo de Israel. Históricamente lo tenemos en claro, ¿no es cierto? Pero como es texto sagrado, Dios va a ocupar de esa misma palabra para hablar a su iglesia y hablarte a ti. Así que abre tus oídos. Capítulo 40, versículo 27. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga, ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da, aquí viene. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, y hasta los más fuertes pueden llegar a caer. Pero los que confían, ¿escucharon bien? Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Palabra de Dios para tu corazón y para tu vida. Amén. Los que confían en el Señor. Vamos a ir entendiendo lo de la debilidad y lo de la fortaleza. Y en ese salmo comenzamos a entender, ¿acaso no? La palabra de Dios es una palabra de tu Creador que quiere recordarte quién eres. ¿Saben? Él quiere recordarte de lo lejos que tú has ido del camino. Él quiere decirte, oiga, hijito, vuelve a mí, regrésate, como que estás mal. Yo que mucho te amo, quiero cuidarte, pero para eso tienes que confiar en mí. Y los que confían en el Señor jamás se tropezan. Dios no se cansa, Dios no está dormido. Está con nosotros. Él es el que va a renovar nuestras fuerzas. Conmigo en ese programa tenemos la dicha el día de hoy, como fue un día de desayuno de oración, de tener una invitada de lujo, la señora Carmen Frausto. Ella, en primer lugar, es amiga de mi mami, conoció a mis papás en los inicios de la renovación carismática para el país de México. Una luchadora, y hablando de fuerzas, yo creo que no hay mejor persona que podía haber invitado, que Dios me podía haber inspirado para ese tema. Una mujer fuerte y valiente, pero Dios es el que le ha hecho fuerte. Vamos a ir a un corte y cuando regresamos, Carmen nos va a hablar de cómo encontrar esa fuerza en Jesucristo. No se vayan, ahorita regresamos. Encontrando la fuerza, la fortaleza en Jesucristo, nuestro Salvador. Es ahí donde tenemos que buscarlo, donde tenemos que encontrarlo. Tú has buscado por todos lados, has buscado en los médicos, has buscado en las comadres, has buscado en el trago, has buscado en muchos lados. Es en Jesucristo, tu única respuesta. Estamos reflexionando desde el profeta Isaías capítulo 40. Mira, esta parte, una parte importante, diría yo, de la respuesta, los que confían en el Señor. Si tú pongas tu confianza en tu Señor, en Jesucristo. Yo sé que no es fácil, si esto fuera fácil, imagínate. No es fácil ignorar lo que tú sientes, ignorar lo que tú ves, no es fácil. Cuando todo el mundo está diciendo vas a morir, cuando los doctores dicen que vas a morir, cuando estás perdiendo tu trabajo, estás perdiendo la casa, todo te está yendo mal. No es fácil, pero lo tienes que hacer. No hay otra respuesta. Tienes que confiar en el Señor. Y dice que si tú pones tu confianza en el Señor,
Él te va a renovar tus fuerzas. No para como antes, no para que más o menos vas a estar bien. Va a renovarte, vas a poder volar, dice la palabra de Dios. Oiga, es una palabra que expresa libertad. Es una palabra que dice, tú vas a ser libre. Si tú confías en el Señor, vas a encontrar fuerzas renovadas, nuevas, nuevos caminos. Oiga, no te me desesperes, Quédate con nosotros, seguiremos descubriendo cómo encontrar la fuerza en Jesucristo, nuestro Señor. Hablando de la debilidad, ¿sabes qué estoy recordando? Estoy recordando a mi hijita, a Reginita. De hecho, yo creo que ha de estar viendo el programa porque no fue al colegio el día de hoy. Ayer la dejé vomitando, estaba doblada, estaba enferma la pobrecita. Y Regina es una personita que adoro, de hecho, la adoro con todo mi corazón, pero no tiene nada de tolerancia, pero cero tolerancia para estar enferma o para estar con una cortadita, o la tienes que ver. Y la cosa más chistosa, el otro día se le levantó como un pellejo aquí en el dedo y todo el día tenía el dedito acá, me duele, ay, me duele, no puedo tocar, no puedo levantar, no puedo vestirme, no. Y así es. Pues imagínate ahora enferma de la panza, cómo está toda la familia ahí alrededor de la pobrecita que se siente mal. Lo que quiero decir con eso, de la debilidad, para unas personas no tienen mucha tolerancia, ¿no es cierto? Algo empieza a doler, algo empieza a ir mal, se siente mal, se siente con miedo, se siente con dolor. Y creo que todos en nuestra manera hemos sentido débiles, frágiles o hasta con dolores. Pero hay personas que realmente son heroicos. Al contrario de Regina, no es por nada. Al contrario de Regina, nuestra invitada de hoy es una que está en la otra panorama, Está de las heroicas, está de las que encontraron fuerza en medio de su debilidad, en medio de la enfermedad. Carmen ha luchado no una vez, 3 veces contra cáncer. Y nos va a describir cuáles eran esos procesos para encontrar esa. Vaya, yo quiero la receta, no sé tú, pero yo quiero ser como ese ejemplo de cómo encontrar esa fuerza. Cuando los doctores te dicen, tienes ese cáncer fusilante, tienes esa enfermedad que pone a riesgo tu vida, tú tienes una opción, ¿sabes? O puede ser como Regina, estar ahí llorando, me duele, ¿qué hago? Y tener a toda la familia atendiéndote y llorando contigo. O podemos escuchar a mi invitada, ya sí, yo la voy a dejar hablar, quédense tranquilos. Y vamos a cobrar de ese ejemplo como una manera de encontrar la fuerza en medio de. Así que ahora, fiel a la palabra, Carmen, te dejo la palabra. Enséñanos de tu ejemplo, de tu testimonio. ¿Cómo fue de encontrarte en varios momentos de tu vida, donde la debilidad era una gran tentación? Bueno, primeramente, no sabía yo lo que era el cáncer. Siempre pensé que el doctor se había equivocado cuando me había dicho que tenía cáncer. Pero el hecho de orar, el hecho de estar cerca de Dios, de tener una comunidad que oraba por nosotros, que oraba por mí, fue realmente la base, la firmeza que Dios me dio a través de la oración de todos. Entonces, antes de tu primer caso o primera enfermedad con lucha, se puede decir, contra cáncer. A ver, vamos a ubicar eso. Carmen, guapísima, jovencita, pero estamos hablando de hace 20 y tantos años. ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenías cuando primero luchaste con cáncer? Bueno, en el año 88 yo tenía 40 años. Entonces, justo antes de eso, ¿ya estabas adentro de la renovación carismática? ¿Estabas en el servicio de la iglesia? Sí, ya conocí al Señor. Ya conociste al Señor. Ya estaba apoyada verdaderamente en la oración y había tenido un encuentro personal con este Jesús vivo, no un Jesús de plática, sino realmente había sentido su presencia. Y decidí caminar con Él, decidí en ese momento
entablar esa relación que para mí fue y es vital, porque desde entonces le doy gracias porque su fidelidad ha sido también la mía. En él aprendí la fidelidad, en él aprendí que no hay que tener miedo, que nosotros apoyadas en su amor, en la oración, en la felicidad y salvación que ha hecho para nosotros, nosotros podemos apoyarnos en él y no viene ningún mal de él. Porque hay gentes que piensan que el mal viene solamente como castigo y no es verdad. Entonces, no es verdad. Carmen, estabas, se puede decir, viviendo una vida tan cerca a Jesús, ya lo conociste en una forma personal, estabas inclusive sirviendo al Señor. Yo sé que tienes mucha historia en Cuernavaca, Morelos, con Santa Catalina, con el obispo Onésimo Cepeda, con la comunidad de la renovación allá. Fuiste como pionera, ¿no es cierto?, en la renovación. Así fue. Y conociste a mis padres, de hecho, en esos primeros tiempos. Claro que sí, claro. Entonces es importante, imagínate, es importante saber que Dios preparó a Carmen. De cierta manera, se puede creer con todo corazón que Dios no te tira algo que tú no puedes aguantar, ¿no es cierto? Dios como que la iba preparando en su fe, en su fortaleza, no sin problemas. Conociendo la vida de Carmen en su familia, yo sé que has luchado también con tus hijos, claro. Tienes 6 hijos, 18 nietos, 2 bisnietos, y pues dentro de toda esa dinámica familiar también luchaste mucho, claro. Pero de cierta manera Dios te preparó. Entonces llegó el momento, Carmen, de que el doctor, tú fuiste al doctor ¿para qué? Ese día, a ver, tenías 40 años y fuiste... Sí, yo tenía aquí una bolita, y entonces, aparte de que se veía horrible, ¿verdad? Mi hija dijo, no mamá, eso puede ser cáncer, vamos a visitar al doctor. Fuimos con 3 médicos, directores de oncología, etcétera, me tocaban aquí, me decían, no, esto no es cáncer. Entonces con el último, Cintia empezó a decirles, por favor, entonces quítenselo, pero que sea un oncólogo el que lo quite. Yo creo que ahí también estuvo una inspiración de Dios muy grande, porque pude haber ido con otro doctor. En el momento que me hicieron la operación hubo un hallazgo, había un tumor en la glándula salival, y entonces lo estudiaron y resultó con que era cáncer. Ahora, ¿cómo te dijeron? ¿El doctor se sentó contigo, se sentó con toda tu familia? Esa palabra cáncer, para muchos en nuestra audiencia que están sufriendo, de hecho, o ellos tienen esa enfermedad o sus familiares tienen cáncer, yo sé que les provoca mucho miedo, pero miedo hasta una angustia terrible. Carmen, ¿cuál fue tu experiencia a que te pronunciaron esa diagnosis? Bueno, primero me sorprendí. Dije, cáncer, no es posible, pero no me dio miedo. Y yo creo que no me dio miedo porque yo era testigo de muchísimas milagros de sanación en la comunidad. Nosotros orábamos por los enfermos el sábado con una cantidad de personas que iban a buscar precisamente esta oración, y los testimonios se daban en la oración comunitaria. Entonces, algo increíble. ¿Tenías fe para decir, si lo tengo? Sí, si lo tengo, el Señor me va a sanar, si quiere me va a sanar, pero no me dio miedo. Creo que también era mucha inconsciencia de mi parte. ¿Qué edad tenían tus hijos? Pues más o menos, la mayor tenía 20 años, y así hasta... Sí. ¿La menor? La menor no había nacido, nació después, un año después. Carolina. Pero no me dio miedo, la verdad no me dio miedo, sí sentía yo una fortaleza que lógicamente venía de Dios, de nadie más que de Dios. Entonces fui a varios lugares y me operaron, y me iban a hacer unas quimioterapias. Pero a ver, antes de eso, porque yo sé que hay muchos que están en ese momento viendo el programa, que justo están dudando ir al doctor por el miedo que tienen, porque dicen, no quiero que me digan que yo tengo cáncer. Como que es posible que sienten algo y pues les provoca este miedo, inclusive para los familiares, ¿no es cierto? Que el momento que yo quiero ir a ese momento,
antes de seguir adelante, donde el doctor se siente con uno o con la familia y pronuncia eso. ¿Qué provocó para tus hijitos? Bueno, todos se asustaron creo que mucho más que yo. ¿Tú dijiste a tus hijos lo que estaba pasando? Sí, lógicamente que sí. Y entonces empezamos a buscar pues alguna persona que nos enseñara de qué se trataba toda esta enfermedad. Un amigo nuestro empezó a darnos una explicación de todas estas cosas y nos dijo que fuéramos con otro médico para que pudiéramos estar ellos de acuerdo en qué es decir, tratamiento iban a tener. Todo el proceso informativo. Bueno, sí. Yo quiero primero, Carmen, disculpe que interrumpo, pero creo que es muy importante para nuestra audiencia que está justo en ese momento, animarles a que no tengan miedo. Yo sé que sientes algo en tu cuerpo, es posible de que has sentido mal por un tiempo y tienes miedo a los médicos o tienes miedo a los doctores, a las cirugías y tal vez inclusive por falta de recursos una enfermedad para ti implica una devastación, ¿no?, para la familia o lo que sea, pero es muy importante que tú te levantas en ese momento y que vayas a que chequean, a que vayas con un médico, pida al Señor la inspiración para que te pone en el corazón con cuál médico, como Carmen dijo, importantísimo de que te revisa un médico inspirado por Dios, yo diría, que vayas con ese médico y que pides al Señor por su divina providencia que no falte nada y que si haya necesidad de que haya recursos o donativos o médicos que ofrecen sus servicios o que se abre una cita en los hospitales públicos o en el país que están viendo ese programa, que haya posibilidades en el país, en los hospitales donde se encuentran. Se puede confiar en Dios, ¿sabe? Aunque humanamente tú dices, esta situación es imposible, no voy a poder, me da mucho miedo, pero se puede confiar en el Señor, ¿sabes? Y el Señor no te va a abandonar. Yo te quiero recalcar eso. Yo no sé a quién estoy hablando, pero estoy hablando a alguien que tiene mucho miedo por lo que están sintiendo en su cuerpo y tiene mucho miedo para ir al doctor y tiene mucho miedo de eso para lo que significa para su familia, pero este miedo te va a matar, mamita. Ese miedo no es bueno, ¿eh? Confía en tu Dios. Como Carmen nos está explicando, es todo un proceso. Por su ejemplo nos está diciendo, pues se tiene que animarse a ir con un doctor, a que extripan lo que se tiene que extripar, que cortan, que sacan de tu cuerpo esa cosa cancerosa. Sí. O sea, que recibes la atención médica. Los doctores, yo conozco muchos, no es por nada, es una gracia estar apoyando mucho la renovación carismática. Los amo y de hecho los saludo mucho. Pero veo mucho este abuso de que dicen, no, tócame, órame, pasa tus energías, no sé qué cosas me dicen, se les puede ocurrir, pero como que tengo miedo de ir al doctor o para que no me tengo que operar, así que, no, es que la medicina, los doctores son también instrumentos de Dios. Obviamente, con mucho gusto vamos a orar con mucha fe y vamos a pedir mucho por tu situación, pero no temas a los médicos. Primer punto, vaya a hacer lo que los médicos indican y después infórmate muy bien, ¿no es cierto? Lo que Carmen está diciendo, entra todo un proceso de información y tú dices, yo no tengo recursos, yo no sé dónde ir. Oiga, no es por nada, pero hay café, internet en cada esquina, ¿eh? Dile a tu sobrino, a tu nietecito, a alguien que te ayude. Todos saben, ¿eh? Ponen ahí en el buscador lo que parece, lo que el doctor dice que tú tengas. Infórmate muy bien. Busca toda la información que están los avances tecnológicos en cualquier pueblito donde tú estás viendo esa transmisión. Toda esa información, ¿sabes qué? Es gratis y viene como un instrumento de Dios. Todos dicen, ay no, que el internet es del diablo. Mentira, es instrumento de Dios. Los médicos son instrumentos de Dios. Estamos hablando de hoy, de cómo encontrar la fortaleza en medio de la debilidad. Y esa fortaleza viene en la confianza que ponemos en Dios. Pues Carmen nos está diciendo de que entró después un proceso donde le iban a recomendar la quimioterapia. A ver, eso también significa mucho miedo, ¿no es cierto? Sí, claro.
Sí, bueno, nosotros cuando tenemos estos problemas empezamos a preguntar a las personas que son las menos adecuadas para que nos expliquen. Y entonces oímos muchas recetas, empezamos a oír de remedios, empezamos a hablar de esto y además cosas terroríficas, porque hay gente que empieza a contar, no, que mi hermana, que mi hijo, que esto. Yo sí creo que el cáncer sea ahora como una peste, una enfermedad que ha venido en un momento muy especial de la vida, del mundo, pero no es algo que Dios no pueda con él. Por ejemplo, yo sí me entregué en ese momento al Señor y dije, Señor, haz lo que tú quieres, porque nadie me va a llevar antes de lo que tú tengas previsto. Entonces yo sí tuve mucha confianza en ese sentido. A ver, repita eso. Como, escucha muy bien, ¿qué es lo que Carmen dijo? Para que tú también incorporas esa oración. Sí, darle al Señor toda la confianza, mi confianza. Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Yo no me voy a ir antes de lo previsto por ti, porque tú tienes un plan de salvación para mí que es el que yo espero. Y además, pues sí, orábamos, mucha gente oraba por mí, que también es otra cosa indispensable. Todos los hermanos, todas las personas, yo he acudido inclusive cuando tengo alguna persona que está en una oración, digo, en un problema, en una enfermedad como esta, a pedir misas que tienen un valor tan grande, no misas cuando se murieron, misas cuando están vivos, para que el Señor les dé esa fortaleza, ¿no? Y también tenemos el recurso aquí en María Visión para todos ustedes que son parte de nuestra familia. Llámanos, imagínate esa oportunidad, llámanos. Algunas personas ya lo han hecho, ¿sabes? Y con cada una de esas llamadas están haciendo lo que Carmen apenas dijo, diciendo, yo no puedo sola, yo necesito oración, yo necesito que se unen conmigo. Imagínense, van a contar con la familia de María Visión que te va a tener presente delante del Santísimo, en la Eucaristía, en las misas, y yo personalmente los voy a llevar y los voy a depositar a los pies de la Virgen de Guadalupe en Tepeyac, y vamos a ir todos unidos en fe pidiendo por tu necesidad. Imagínate, es como que Dios no se cansa de decir, no estás solo, tienes toda una familia que quiere orar por ti, porque tú dices, yo aquí en ese pueblo no sé ni con quién ir. Pues no vayas con el brujo, mamita, no vayas con el curandero, llámanos, con mucho gusto vamos a unirnos en fe y vamos a orar para que el Señor escuche nuestra oración como escuchó para Carmen. Ella contaba con una comunidad que oraba por ella. Tú cuentas con una familia de María Visión que va a orar por ti, así que llámanos. Entonces contaste con el apoyo de tu comunidad, sí. Oraron por ti. Sí. Y no hiciste el quimioterapia, ¿no es cierto? A ver cómo fue eso. Sí, no hice la quimioterapia, me acerqué también a los sacramentos, a la unción de los enfermos. Ese sacramento maravilloso que no es para bien morir, sino es para bien vivir, porque lo dice precisamente Santiago 5:14. Si estás enfermo, ve a la iglesia, que oren por ti, que te unjan con aceite, y toda esta oración te dará la fortaleza. Si es nuestra fecha, nuestro tiempo para irnos, bueno, pues nos dará la fortaleza para irnos y irnos contentos. Pero realmente a mí me fue maravillosamente acudir a la unción. No solamente en esa ocasión, sino siempre que estuve enferma. Posteriormente les voy a contar de que me puse en oración, le pedí al Señor que nos diera una palabra en la iglesia. Me dio, por ejemplo, Abraham, cuando el Señor le pide a su hijo Isaac por sacrificio, que lo sacrifique. Recordarán este pasaje que es muy inexplicable para muchos. Sin embargo, cuando llega él a ese monte Moriah con el niño, ya iba a alzar la mano para obedecer al Señor, un ángel le detuvo
el brazo y el Señor vio que era un hombre de gran confianza, era un hombre verdaderamente obediente. Me fui a poner la quimio porque me recetaron una dosis especial, me convencieron, etcétera, pero cuando llegué le dije al doctor que estaba dispuesta a ponérmela. Sin embargo, él me dijo que era muy fuerte, que le iba a hablar al doctor que me había recetado esta dosis y que íbamos a ver. Carmen, perdóname que te interrumpo. Vamos a ir a un corte, en ese momento me están señalando. ¿Cómo no? Queremos saber cómo vivir esos momentos en medio de la debilidad, encontrando la fuerza en Jesucristo. Estamos escuchando tal vez de un caso muy difícil de cáncer, ¿no es cierto? Yo creo que cuando sientes todo debilitado, pero aún así Carmen nos está hablando de que Cristo no nos deja abandonados y sigue moviéndonos a tomar las acciones según su perfecta voluntad. ¿Cómo encontrar la fuerza en Jesucristo? No te vayas. Llámanos. Pueden entrar en la rifa. Mira, la semana pasada rifamos lo que fue el congreso del año pasado. Es un congreso bellísimo que hicimos aquí de María Visión. Jesucristo, fuente de vida, es de mucha sanación. Así que vamos a rifar 3 discos que son el congreso. 5 imágenes de la Virgen de Guadalupe, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración y unas imágenes que traje desde Bogotá, Colombia, desde la imagen del Divino Niño en Bogotá. Tenemos 2 escapularios y un brazalete, un decenario. Ahorita regresamos, sigue llamándonos. Estás aquí. Estamos en buena compañía, ¿sabe? De sentirnos debilitados. De ser santo no quiere decir que siempre te sientes fuerte, ¿sabes? Hay muchos santos que tenían miedo, hay muchos apóstoles, discípulos que tenían miedo, que inclusive hay unos que pidieron al Señor que le quitaran las enfermedades, y de uno de ellos, tal vez el que estamos celebrando más este año, Paulino, vamos a leer de la segunda carta de Corintios, algo que San Pablo escribió en su debilidad. ¿Qué te parece? Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Por eso, para que no creyera yo ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me dio un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro ser débil. Imagínate que Pablo dijo: así que me alegro ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Y me alegro de ser débil, imagínate, llegar a decir eso. Me alegro de conocer mi naturaleza tan débil, porque hasta yo mismo puedo sorprenderme de la fuerza que sale de mi boca, de la fuerza que me levanta, de poder yo ser la primera persona de admirar que no soy yo el que está haciendo estas cosas, que es Cristo que lo está haciendo, el poder de Dios moviendo por medio de este instrumento tan frágil. Es lo que Pablo estaba expresando. Cuando me persiguen, cuando me insultan, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Seguiremos escuchando el testimonio de Carmen Fraustro, que viene desde Cuernavaca, Morelos, para hacernos entender, en medio de una enfermedad tan grave como el cáncer, cómo se puede encontrar esa fuerza en medio de la debilidad. Carmen. Yo también quiero hacerles partícipes de una lectura que está en Eclesiástico 38, versículo 9. Hijo o hija,
En tu enfermedad no pierdas la paciencia. Reza al Señor y Él te curará. Abandona tus malos pasos. Conserva limpias tus manos y de todo pecado purifica tu corazón. El Señor nos está pidiendo también un cambio de vida, un cambio en todas nuestras actitudes con los demás. Quizá una de las cosas que yo he llegado a pensar que el cáncer se promueve, se vive, es cuando uno tiene muchas preocupaciones, muchas angustias o quizá hasta muchos odios. Cuando uno no tiene paz en su corazón. Esto implica también, porque somos personas con cuerpo y espíritu, que si el espíritu está realmente en procesos a veces de venganzas, de odios, de resentimientos, también no ayuda mucho a la salud, a la sanación. Nos dice aquí la palabra: ofrece incienso, un memorial de la mejor harina, una generosa ofrenda de acuerdo de tus medios, o sea, haz caridad. Es cuando tú tienes que dar, que darte. Es cuando tú tienes que buscar realmente aquello que has guardado para ti y que puedes ayudar a los demás. Y después dice: acude al médico, porque también a él lo ha creado el Señor, que no se aparte de ti porque lo necesitas. Los médicos también los hizo Dios, Él los creó. La medicina Dios la hizo. Ahora nosotros tenemos que abrir realmente el entendimiento, el corazón, y darle al Señor lo que nos está pidiendo. Quizá un cambio que pueda ser favorable para todos y sobre todo para ti mismo. Carmen, nos estabas explicando antes del corte una revelación, o sea, tanto lo que fue la palabra de Dios en la misa ese día y tu oración personal: quítame, Señor, si hay posibilidad, quítame esa quimioterapia, quítame esa prueba tan grande, ¿no? Si hay manera de detener la mano, como dices en la explicación de Abraham con el puñal, ¿no? Con Isaac, si hay manera que se puede detener el quimio, Señor, deténgalo. Y lo más maravilloso es que en el caso de Carmen, en su primera lucha con cáncer, es que los doctores coincidieron de que sí, ¿no es cierto? Que no te aplicara el quimio. Sí, cuando llegué y estaba preparado ya la quimioterapia para ponérmela, el doctor dijo: no, vamos a hablar a Houston, porque yo había ido también a Houston, a hablarle al médico, porque yo necesito que me explique por qué tan fuerte. Porque esta es una quimioterapia para un soldado sajón en sus mejores tiempos de 20 años. Le dije: pues háblale. Le habló y la gracia de Dios, el doctor estaba ahí, habló con el doctor y de pronto le dice: mire, voy a estudiar el caso, deténgasela. Y cuando dijo la palabra deténgasela y se justifica con la de Abraham, que le detuvo la mano el Señor, yo dije: no, esta es cosa de Dios. Yo siempre he estado así como muy abierta a lo que Dios me dice, ¿no? Pero realmente se detuvo la quimioterapia y pasaron 10 años sin ponérmela. Solamente que yo no aconsejo que ustedes hagan esto, porque si la quimioterapia es necesaria, ha adelantado muchísimo, muchísimo. Ahorita les estoy hablando del año 88. Con el consentimiento de los médicos, y, ¿no es claro, cierto? y con un acto de fe grande. Pero sin embargo, ahora yo pienso que hay muchos casos que son necesarias la quimioterapia. Bueno, entonces después de 10 años, Carmen, otra vez recibiste una diagnosis de Pasé cáncer. 10 años bien, pero de los 10 años yo tuve otro cáncer. ¿No te entró ese reclamo al Señor? Tú que estabas sirviendo al Señor, estabas en el servicio, estabas fiel a Él, estabas criando bien a tus hijos, no era persona mala, ni pecadora, supongo. ¿No te entró en ningún instante como un reclamo? ¿Por qué a mí? Bueno, sí y no, porque en el segundo cáncer fue un tumor muy grande. El doctor me explicó, como yo había tenido un problema de un choque, me habían lastimado el vaso, de ahí había tenido yo esa consecuencia.
Y bueno, pues yo dije, fue la consecuencia cuando me sacaron un tumor de 6 kilos, imagínense. Me hicieron una operación, me tuvieron que cortar la colita del páncreas donde sale la insulina, y de ahí me vino una diabetes, pero yo estaba, no sé, muy... esta pregunta que me hiciste es muy buena. Fíjate que de verdad que yo nunca me rebelé en ese momento con Dios, no me rebelé con Él porque yo sabía que me iba a curar. Yo había ido otra vez a ponerme la unción de los enfermos en una iglesia que ni conocía al Padre ni conocía a nadie. Me metí y le dije, Padre, por favor, póngame esto porque yo voy a operarme. Yo vuelvo a decir lo mismo. Esa fuerza operante del sacramento a mí me dio, pues, precisamente para la fuerza para testificar con ustedes, ¿no? Nosotros tenemos de manos de Dios absolutamente lo necesario para que podamos sufrir con paciencia o esperar la salud, como el Señor siempre querrá la salud para ti. Pero tú encontraste, Carmen, la fuerza en los sacramentos, ¿no es cierto? En la Eucaristía supongo que diario. También tus horas santas en la presencia de Jesús sacramentado. Supongo que fuiste corriendo rápido a recibir la reconciliación. Supongo que en tus grupos de oración también todos oraban con cadenas de oración. Oraban por mí. Entonces era un apoyo total desde la oración, desde los sacramentos, y qué mejor desde el sacramento preciso para la unción para los enfermos. Sí. Encontraste en la iglesia, mira, no tienes que ir con los de Pare de Sufrir y no tienes que ir con otros que te prometen 1000 cosas con tu donativo de X cantidad. Tú tienes todo dentro de tu iglesia, ¿sabes? Inclusive dentro de María Visión, vamos a apoyarte, ¿eh? No estás solo. Puedes recurrir a todos esos recursos. Claro. ¿Sí? Y a la palabra sobre todo, la palabra de Dios. Que es viva, es eficaz, contiene lo que dice y hace lo que nos propone. Vuelvo a lo mismo, la fe, creer. Y también algo importante que yo les diría, que cambien en su vida todo aquello que se llama odio, venganza, resentimiento. Y que si pueden hacer una obra para los demás, para los más pobres, hablo yo más pobres en el sentido, por ejemplo, de la enfermedad, ir a visitar enfermos. Pero estás hablando a personas debilitadas, estás hablando, y mira, lo que quiero rescatar es eso, es algo que es una locura en sentido común, porque tú dirías a una persona enferma, pues quédate en tu cama. Y lo que Carmen está diciendo es totalmente lo opuesto. Sí, parece está diciendo algo que va contra la lógica. Pero en la lógica de Dios es totalmente coherente, ¿no es cierto? Es totalmente sano lo que está expresando. Está diciendo, mira, cuando tú más débil te sientes, te me levantas y haces otra cosa de bien para otro. Y tú sientes que no puedes, pero levántate, pide al Señor esa fuerza. Y tú sientes que no puedes salir de tu casa porque por poco puedes caminar, pero con el bastón o como dé lugar, levántate. Y cuando tú te levantas con la fuerza de Dios y haces esa obra de caridad para otro, verás que Dios va a restaurar tus fuerzas, tu ánimo, y siempre encontrarás a personas, no es por nada, pero mucho peor que tú, ¿eh? Claro. ¿No es así? Entonces, fíjate que tú recomiendas de que debemos hacer obras de caridad, sí, acciones de caridad. Sí. Y alabar y bendecir al Señor, aunque suene una contradicción muy grande. Yo cuando alababa al Señor me llenaba de fortaleza. Le decía, bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a ti, Señor. Si es mi tiempo, bendito seas, y nadie podrá hacerme nada si no viene de ti viene todo lo bueno. Lo alababa, no lo culpaba. Y hay gente que, no, Diosito me castigó. Mentira, Dios no castiga. Que Diosito ya me tiene abandonado porque hice esto, hice lo otro. No. Acude al sacramento de la reconciliación y verás que todo, absolutamente todo, lo perdona el Señor. Hay un salmo 118:14, que dice, yo canto al Señor que me da fuerzas.
Él es mi Salvador. Yo canto al Señor que me da fuerzas. Está totalmente vinculado el cantar al Señor, el alabar al Señor, cuando no lo sientes, ¿sabes? Muchas veces yo lo he puesto en práctica y lo he visto en mi mami, que también me lo enseñó. En momentos de suma debilidad, cuando ella apenas estaba divorciándose de mi papá, tuvo que salir en un escenario frente a 7,000 personas, atrás de la cortina, estaba llorando amargamente, y ella estaba con su director espiritual diciendo: yo no puedo, no voy a poder, no puedo. Y ella misma cuenta su testimonio, que sube la cortina en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, frente a 7,000 personas, y ahora sola, sin su esposo a su lado, empezó a cantar: el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor me fortalecerá. Ella empezó a cantar y 7,000 personas empezaron a cantar con ella. El gozo del Señor me fortalecerá. Y a la primera vez que canta, las lágrimas empiezan a caer. Y sigue cayendo, pero ya por la 10ª vez ya todas empiezan a secar estas lágrimas, y esta fuerza se empieza a restaurar. Cuando más débil estás, encuentra tu fuerza en Jesucristo, que te restaura cada vez lo que tú has perdido. Cuando tú piensas que no puedes, Dios está contigo. Cuando tú sientes que no puedes levantarte, Dios te va a levantar. Si vas a poder, vas a ver que sí. Si tú piensas que no vas a poder pagar la comida y tus hijos no van a comer hoy y que no vas a encontrar, cántale al Señor, cántale. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Hay muchas canciones que va en contra de lo que tú estás sintiendo, pero tú comienzas a profesar tu fe en el canto y decirle: alabaré, alabaré, y empieza a cantarle a tu Señor, y no sé qué sucede. Es como si fuera un milagro, ¿no es cierto, Carmen? Se rompe completamente la fuerza negativa. Se rompe, precisamente, sí. Se rompe. Sí, es como si fuera una nube, es como si fuera una atadura, es como si fuera una opresión. Hay algo que se rompe, claro. Una cadena que deja libre, ¿no es cierto? Claro. Esa imagen de salir de... Y aunque las circunstancias... A ver, escucha bien. Aunque las circunstancias siguen siendo iguales, tú pero no. hay esperanza. Tú hay no. esperanza. Algo pasó en ti. Los doctores siguen iguales. Lo que dicen sigue siendo igual. Hay algo diferente en ti. ¿Por qué? Porque comenzaste a confiar en tu Señor y no permitiste que ese diagnóstico, que no permitiste que estas palabras, esa debilidad, controlara tu vida. Tú has puesto a Jesucristo en control de tu vida, con esa alabanza, con esa oración, con esos sacramentos, con el apoyo también de toda tu comunidad. Estamos aquí, no estás solo. Sí. Después, Carmen, eso fue la segunda lucha. Quiero llegar a esta tercera, porque llegó en un momento de la vida en lo cual yo creo que a veces con los años uno llega a apreciar cada momento de la vida distinto, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y apenas comentaste en el desayuno, como que te entró miedo con ese diagnóstico. ¿Cómo es posible que te entró miedo? ¿Cómo es eso? Bueno, la última vez que empecé a tener yo otros signos, 10 años después de estos, un 88, 99, 2008, entonces eran unos dolores tremendos de pierna, pero yo nunca pensé que fuera cáncer. Pensé todo menos que fuera cáncer. Fui a ver al doctor, lógicamente pasé por todos los exámenes y en ese momento se descubrió que tenía yo 2 linfomas en la columna vertebral, 2 en la pierna y más tarde otro en la garganta. Entonces sí, la verdad, me desanimé. Dije, no puede ser. Y sí estaba yo enojada, sí estaba yo, no enojada con Dios, enojada de que sí, bueno. Entonces yo ya
ya hice muchas cosas, me decepcioné. Pero me decepcioné porque aun cuando mis hijos estaban todos unidos, todos reunidos, que fue una de las gracias más grandes que Dios me concedió, y fueron y me animaron. Llegó uno de ellos y me dijo, oye mamá, se han muerto muchas gentes de cáncer, precisamente para poder llegar al conocimiento, al origen de estas enfermedades, tomando pastillas, tomando esto. Ahorita hay un medicamento, una quimioterapia que te van a ofrecer, y por favor hazlo. Y entonces, hablándome muy fuerte, me dijo uno de ellos, mamá, tú nunca has tenido miedo. Si es tu momento, tienes que aceptarlo porque así nos los has enseñado. Y si no, el Señor te va a levantar otra vez. Me quedé así, dije, tiene razón. Entonces, si me muero, yo tengo que morir de verdad con la convicción de que estoy en manos de Dios, o me quedo de verdad con esa visión de cobardía en la última vez. Fue muy interesante porque acepté una quimioterapia. Y los doctores, cuando revisaron mi caso, me dijeron, señora, yo la felicito, Dios la ha ayudado muchísimo en estas 3 enfermedades, porque usted nunca se puso quimioterapia, como si yo lo hubiera decidido, lo había decidido el Señor. Y entonces estaba, pues digámosle, virgen en mi naturaleza como para recibir ese medicamento. 1 año duré enferma, 1 año. 2 operaciones en la columna. 6 veces me pusieron el Chap-Matera, que es la quimioterapia. 30 radioterapias. Y entonces, igual, tomada de la mano del Señor. Pero quiero hacerles la aclaración que sí hubo tristeza, sí hubo miedo, sí hubo decepción, me sentí mal, y entonces empecé a orar al Señor como niña chiquita. Como niña chiquita le empecé a decir al Señor, Señor, ámame, Señor, ámame. Esta palabra yo se las doy como un regalo, ámame, Señor, porque antes era tan atrevida de decirle, Señor, yo te amo. Y yo te amo es decir, yo tengo mucho amor para amarte, pero la palabra buena, la palabra que debemos decirle, Señor, ámame. Porque si el Señor me ama, me llena de su amor. Porque si Dios me ama, me llena de su fortaleza. Porque Dios, como me ha amado, me ha salvado. Entonces empecé a decirle, Señor, ámame. Y empecé yo a restablecer mi confianza. Entonces, Carmen, qué hermoso para los enfermos que están viendo ese programa desde la cama en el hospital, desde la cama en su casa, o tal vez por la edad o algo, te ha entrado ese miedo que en otro momento de tu vida no lo tuviste. Qué importante de tener esa oración tan sencilla, Señor, ámame. Vamos a ir a ese corte, para los que quieren, pueden entrar en un momento de meditación, pueden cerrar sus ojos y pueden pedir al Señor, ámame, Señor, ámame, lléname de tu amor. Y si no estás orando, llámanos, pueden entrar en los sorteos, pueden dejar para nosotros aquí en María Visión tus peticiones con mucho gusto. Nosotros somos tu familia, la familia de Dios, y con mucho gusto vamos a orar todos juntos para que el Señor esté presente en tu vida, para que no tengas miedo y para que encuentres la fuerza en Jesucristo en ese momento que más lo necesitas. Ahorita regresamos. Aunque no te pueda y en mi interior vas haciendo maravillas. Encontrando la fuerza, la fortaleza en Jesucristo. ¿Lo sientes? ¿Sientes palpitar en tu corazón algo distinto? ¿Sabes que vas a poder? Porque Dios mismo ha estado hablándote en ese programa. Fue tu Dios que tanto te ama, que permitió ese momento de encuentro con Él. A nosotros nos usó como instrumentos, y a María Visión también, y a tu compañía de cable también. Pero fue tu Dios que quería hablarte a tu corazón y hacerlo palpitar, y hacerte reaccionar, hacerte saber, oiga, no es imposible lo que tú estás viviendo. Y tal vez tú necesitabas escuchar a Carmen. Y tal vez tú necesitabas reaccionar sabiendo de que, bueno, no es imposible.
Yo sé que tú piensas que es imposible, pero no es imposible. Nada es imposible para nuestro Dios. Y no puedes seguir así temblando. Ya no. No puedes vivir en esa angustia. Confía en tu Señor, aunque no se siente. Dile, Señor, decido confiar en ti, aunque no lo siento. Decido cantarte a ti, aunque no estoy feliz. Decido, es una decisión, entiéndeme. Tú decides confiar en tu Dios y Él decide derramar sobre ti fuerza. ¿Es así? Mira, San Pablo, en la carta de los Filipenses, lo escribió así, a ver, vamos a escuchar. Capítulo 4, versículo 12, dice así: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho a que tener hambre, a tener de sobra, a no tener nada. A todo, a ver, escucha, a todo puedo hacerle frente porque Cristo es quien me sostiene. Todo se puede en Jesucristo, que nos sostiene. Carmen me hablaba en otro momento de cómo la palabra de Dios la sostuvo, que ella memorizó versos, que ella como que incorporó la palabra de Dios en su vivencia en medio de ese cáncer. Repitió ciertos versos. A ver, Carmen, ¿cuáles eran algunos de esos? Uno de los versos que yo siempre les he pedido a la gente que lo memoricen, que lo repitan, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios entra al corazón y verdaderamente hace lo que dice. Y este verso a mí me gusta mucho, dice, estén siempre alegres en el Señor. Dice siempre. No dice nada más cuando tú estés bien, nada más cuando estés contenta. No, siempre. Cuando estés enferma, cuando estés enfermo, cuando estés solo, cuando te falte el dinero, siempre. Y dice, que todo el mundo los conozca por su bondad. O sea, nosotros tenemos que dar siempre el testimonio del amor de Dios, en cualquier momento, en el dolor, en la alegría, en cualquier instante de necesidad. Tenemos que dar ese testimonio. Pero esta palabra, el Señor está cerca. Si quieren, repítanla conmigo 3 veces. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y tú sientes esa cercanía. No te inquietes por nada, el Señor está cerca. Tú misma di esa palabra para ti. No te inquietes por nada, el Señor está cerca. Y esta palabra viene a estar en el corazón. Un día yo se los estaba platicando a 200 personas en una comunidad y les dije, si ustedes repiten siempre esta palabra, de aquí a 8 días que nos vamos a ver en otra reunión, necesito 200 testimonios. Son 200, quiero 200 testimonios. No fueron 200, pero 160 personas llevaron su testimonio. Una chica que no sabía dónde estaba, una mamá que no sabía dónde estaba su hija en Estados Unidos, y en ese momento se habló por teléfono con su mamá. Es más, estaba en una mesa de un médico que la iban a operar porque iba a abortar, y algo le hizo sentir que hablara con su mamá, y fue un caso de los más grandes que hubo en ese instante. Hasta otra persona que quería ir a Europa y no tenía dinero, le llegó el boleto y alguien le dio el dinero. Cosas que no eran tan importantes y cosas importantísimas. Entonces, es necesario que nosotros hagamos la palabra vida, ¿sí? La palabra vida. Aquella palabra que te dice, por ejemplo, Jesús, ámame, o esta palabra, el Señor está cerca, el Señor es mi pastor, nada me falta. Por eso los salmos que les decía ahorita Kimberly, los salmos contienen una cantidad de promesas y una cantidad de palabras que vienen a apacentar el corazón. Yo sí tuve en ese momento...
Yo creo que, Carmen, lo que estás diciendo de que la palabra de Dios es nuestra fuerza, ¿no es cierto? Esa palabra nos viene como para sostenernos, pero lo más importante es estar preparado para lo que sea, ¿no es cierto? De encontrar la fuerza, pero antes que lo necesitas. Yo siempre insisto que la gente me dice, ¿cuántas horas estás en oración diario? ¿Cuánto tiempo te pasas rezando todos los días? Y llega tal momento, Carmen, de que ya no es solamente una frase, ya no es solamente un canto, ya no es solamente pues algo que tenemos como incorporado para repetir en momentos de angustia. Llega a ser como parte de la existencia. Yo leí un libro y lo incorporé. El título es Becoming Prayer. Es convirtiéndote en oración, convirtiendo tu vida en oración. Es decir, que no hay ni un instante de tu vida que no estás orando, ¿no es cierto, Carmen? Que encontrar la fuerza en Jesucristo es algo que se hace cuando abres tus ojos en la mañana. Lo primero que dices que es, lo primero que piensas que es, el momento que te apartas para el Señor, ese primicia, ese primer momento que te apartes con Él y que empiezas a expresarle ese amor, esa confianza, no pedirle cosas, pero decir, Señor, aquí estoy, cansada y todo lo que quieres, pero acá estoy, quiero escucharte, quiero estar en tu presencia, quiero que me instruyes. Es decir, que la fuerza que necesitamos para los momentos de debilidad se hace también con prevención, ¿no es cierto? Se hace previniendo de que esos momentos de dificultad va a venir, va a estar. Esta vida no viene con promesas de que todo momento va a ser fácil. Los que te lo prometen así te están mintiendo, te están sacando plata, no es por nada. No es una promesa de que no vas a tener problemas. La promesa es que tendrás la fuerza que tú necesitas en cualquier momento que tú lo necesitas, porque Cristo estará siempre con nosotros. Carmen, muchos nos han llamado y todas esas personas, todos esos papeles, ¿sabes para mí lo que son? Y en mi programa puede ser que llegan a frustrarse porque no me das tiempo para leerlos. Pero ¿sabes qué? Más importante para mí son vidas. Y son vidas y familias, como Guadalupe Ruiz Alatorre, que me está inclusive reclamando, está diciendo, no hablas más de la renovación. Está diciendo, yo amo la renovación, yo dedico mucho de mi vida para apoyar la renovación, mamita, no es eso. Estamos hablando de vidas, de personas con sus inquietudes, y aunque me reclames, ¿sabes qué? Tu vida va a estar en mis oraciones toda la semana. Y aparte de eso, Carmen, vamos a tomar cada uno de sus peticiones, orar por ellas y vamos a ver quién ganó, Carmen, estos regalos. El primero, el Congreso de Sanación. ¿Quién ganó el Congreso de María Visión? Un papelito. A ver, muy bien. jala una. A ver, ¿te ayudo? Rebeca. Vamos, Rebeca Guzmán González de León, Guanajuato. 5 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Lo voy a tener que hacer rápido, Carmen. Sí. Va Guadalupe González de Guadalajara. Guadalupe Ruiz Alatorre, para que veas cuánto te quiero. Va uno para ti también. Va uno para María Elena López Ramírez de Tonalá, Jalisco. Va uno para Gloria Sanz de Cepeda de Reynosa, Tamaulipas. Vaya, qué nombre más difícil. Y va María Teresa González de Toluca, Estado de México. 2 escapularios. Uno a Yolanda Barredera de Castaño, de Guanajuato. Y el otro de Guadalupe García, de Guadalajara. Y un bracelete va a Marta Leticia Padilla Romo, de Zapopan. Y por último, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración, María Eugenia González de Zapopan, Jalisco. Vamos a orar. Comenzamos con el señal de la cruz y ahí proclamamos nuestra fe. Ahora vamos a sellar todos los dones que hemos recibido. Padre Santo, te damos gracias por habernos hablado, por habernos instruido, por habernos perdonado, por habernos guiado hacia la luz y hacia la verdad. Señor, restaura nuestras fuerzas en tu Hijo amado Jesucristo. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y hasta bendiga. siempre. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Kimberly. Pues esconde